José en la cárcel, cuando Dios obra en la oscuridad. Y, el camino hacia la prisión. José no llegó a la cárcel por maldad, sino por fidelidad. Había sido vendido por sus propios hermanos, arrancado de su tierra, de su padre y de las promesas que Dios había sembrado en su corazón cuando era apenas un joven soñador. En Egipto, lejos de todo lo conocido, sirvió con excelencia en la casa de Potifar. Pero la injusticia volvió a tocar su puerta. Una falsa acusación, una mentira repetida con insistencia, y José terminó en prisión. No hubo juicio justo. No hubo defensa. Solo muros fríos y cadenas que parecían gritar que sus sueños habían muerto. Pero la escritura es clara, Dios no lo abandonó. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis 39, 21. Aunque José descendía a lo más profundo de la humillación humana, Dios descendía con él. 2. La vida diaria entre rejas. La cárcel egipcia no era un lugar de rehabilitación, sino de olvido. Los días comenzaban temprano, con el sonido de cerrojos y órdenes secas. José compartía espacio con hombres quebrados por la culpa, el miedo o la injusticia. Algunos esperaban sentencia. Otros, simplemente, esperaban morir. Y allí, en ese lugar donde muchos se rendían, José decidió vivir con propósito. Cada día cumplía con lo que se le asignaba: limpiar, organizar, servir. No lo hacía para agradar a los hombres, sino porque su corazón seguía anclado en Dios. Su fe no dependía de las circunstancias. Su integridad no se quebró con la adversidad. José escuchaba. Observaba. Ayudaba. No se volvió amargo. No se encerró en el silencio. Dios le dio gracia incluso en medio del dolor. 3. La confianza que nace de la fidelidad. El carcelero comenzó a notar algo diferente en aquel hebreo. José no trabajaba por obligación, sino con responsabilidad. No hablaba con odio, sino con sabiduría. No provocaba conflictos, sino que traía orden donde reinaba el caos. Poco a poco, la confianza creció. El carcelero empezó a delegar tareas en José. Primero pequeñas responsabilidades. Luego, asuntos más importantes. Hasta que llegó el día en que le confió el cuidado de todos los presos. El jefe de la cárcel no hacía caso de nada de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 23. No fue José quien buscó el favor. Fue Dios quien abrió puertas aún detrás de los barrotes. 4. De prisionero a encargado. José pasó de ser un número más a convertirse en el encargado de la prisión. Seguía siendo prisionero, pero ahora era líder. Seguía estando encerrado, pero caminaba con autoridad. No porque el sistema lo alabara, sino porque Dios lo respaldaba. Administraba con justicia. Escuchaba con compasión. Servía con humildad. La cárcel comenzó a funcionar mejor. El orden reemplazó al caos. La esperanza comenzó a asomarse en un lugar donde antes solo había desesperación. Dios estaba formando el carácter de José. Antes de levantarlo al palacio, lo entrenó en la prisión. Cuando Dios sostiene a sus hijos. La historia de José nos recuerda una verdad eterna. Dios no abandona a sus hijos en los tiempos difíciles. Puede que el camino parezca injusto. Puede que las promesas parezcan lejanas. Puede que el dolor sea real. Pero Dios está presente. Él da gracia en la prueba. Da favor en la aflicción. Da propósito incluso en el sufrimiento. José no entendía todavía que aquella cárcel era parte del plan. Pero Dios ya estaba escribiendo una historia más grande que sus cadenas. Y así sigue siendo hoy. Cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando. Cuando el mundo cierra puertas, Dios abre caminos. Porque los sueños que nacen en Dios, ni la cárcel puede detenerlos.